La esposa de Carlos Manso, Miguel, tengo en la línea telefónica Cosas de la Política. Miguel Hernández, buenos días. Comentado el día de ayer, Mario. Hay que ver cuál va a ser la reacción de muchas cosas. Hoy ya teníamos desde ayer la noticia del movimiento del sombrero, los llamados en el grupo Generación Z o el movimiento Generación Z de jóvenes, que bueno, traen el ejemplo de Europa, de algunos otros países. Me llama la atención lo del movimiento del sombrero por varias razones. La primera es porque ya un diputado independiente también, amigo de Carlos Manso, ya le dio fuerza. Y ayer precisamente también Ricardo Salinas Pliego, en la celebración de su negocio, salió en sombrero y manda un X donde explica la postura de sombrero, que fue regalado. Da a entender que se lo dieron uno de sus empleados, obviamente de origen michoacano, y aprovechó pues obviamente para su discurso cargado políticamente, como últimamente todos los de ellos. Y también llama la atención una cosa, Mario, que hay que puntualizar. Desde Presidencia de la República, desde todos los oficialistas, hablan de carroña, de carroñeros y demás. Entonces podríamos decir también que hay una especie de movimiento carroñero, según ellos. Pero aquí valdría la pena hacer una puntualización, Mario. No sé si alguien esté o no esté de acuerdo conmigo, pero se hacen estadios. Sí, efectivamente, hay y ha habido un movimiento carroñero total y absoluto dentro de la política mexicana. Y el origen de ese movimiento carroñero podemos darle el liderazgo y mencionar que quien lo inicia en México, el movimiento carroñero, es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Y un ejemplo muy fuerte y reciente que inclusive le ayudó políticamente a él muy fuerte es la cuestión de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, precisamente en Iguala, y en Guerrero se inicia ese movimiento con tal fuerza que también hay que olvidar un otro gran representante del movimiento carroñero, pues vendría siendo Epigmenio Ibarra con su pase de lista de los 43. Luego entonces lo único que sucede es que este movimiento carroñero, de los cuales ellos se abusaron, los que están ahorita en el poder y detentan el poder, han abusado con una izquierda que viene supuestamente, entre comillas, del PRD, sin olvidar que la cuestión del abuso, del uso político y carroñero, vamos a llamar así, entre sus palabras, del momento de los 43 previene precisamente cuando desaparecen y se le culpabiliza al PRD y a un presidente municipal del PRD que fue propiamente elegido para que fuera el candidato por parte de Andrés Manuel López Obrador. Luego entonces, aquí ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener mucho cuidado. El día de ayer ya en Apatzingán, en Uruapan, en Morelia, hoy estaban haciendo llamado para otros municipios michoacanos. Inclusive también me llama la atención de esto del movimiento del sombrero, que el gobernador de Tamaulipas dice que el movimiento del sombrero no va a pegar en Tamaulipas. Digo, la explicación no dada, prácticamente no hay necesidad del por qué. Luego entonces sí le están teniendo miedo al movimiento del sombrero. Realmente, porque un gobernador del norte le dice que en su estado no va a funcionar, no va a hacer nada el movimiento del sombrero, cuando ya vemos, y aquí veríamos viendo conforme vayamos viendo quiénes son los personajes políticos, no nada más de la oposición, sino de simple y sencillamente de los movimientos sociales, aquellos activistas de movimientos sociales empiezan a utilizar el sombrero como en su momento, como ayer lo hizo Salinas Pliego, para dar a entender que obviamente tiene fortaleza o no tiene fortaleza y tiene solidaridad política y social. Eso hay que verlo y hay que ver hasta dónde llega este llamado de la generación Z, donde también ayer Ricardo Monreal, Mario, sin pedírselo ni nada, dijo que no hay necesidad de la convocatoria ni de la marcha de la generación Z, puesto que Claudia Sheinbaum está dispuesta a someterse a la revocación de mandato. Espero yo que así sea y que obviamente no haya sido el queda bien de Ricardo Monreal. Aquí suena muy interesante cuando empiezas a hablar de la revocación de mandato, tanto en Michoacán, como ya se habló en su momento en Sinaloa, y pareciera ser que le tiene miedo a esta llamada de revocación de mandato el gobernador de Tamaulipas, cuando realmente quien hizo la primera finta de la revocación del mandato, que por cierto fue fallida, no digo que se haya manipulado pero totalmente, pero pues obviamente sabía, calculaba, fue propiamente el propio López Obrador. Aquí la situación es
si la conjunción de todos esos movimientos de hartazgo que ya están dando en Michoacán y en otras partes, y no nada más por la cuestión de la criminalidad, Michoacán es el entorno ahorita ideal por los asesinatos de limoneros y de dirigentes que han visto y protegido la cuestión de los aguacateros, la cuestión de limón, la cuestión de la madera. Eso es muy interesante. Y el que quieran en un momento dado entrar nuevamente en la confrontación para desprestigiar a tal o cual movimiento, se les puede salir todo lo contrario e implosionar al interior del PRD, porque se supone que ellos son parte de la lucha. Luego entonces habrían de cambiar la retórica que está dejando de dar el resultado, y nosotros los mexicanos debemos sí exigir, como decíamos ayer, justicia, tranquilidad, paz, honestidad, y sobre todo que hagan caso, porque al final de cuentas, pues sí, el país está militarizado, aunque lo nieguen. Tan solo ayer en un enfrentamiento en Sinaloa se habla de 13 muertos y varios detenidos, se habla de que inclusive nada es casual en esta vida, se hablaba ayer por algunos medios de comunicación la posibilidad de la intervención de los Estados Unidos en algunas cuestiones en contra del narcotráfico. Se habla de que drones, se habla de que militares. Probablemente no se vaya a dar a ese nivel, pero de que ya están operando, como lo han operado muchas veces, y no nada más en México, sino en otros países, las agencias de seguridad, obviamente que lo están. ¿Cuál será? Obviamente, al final de cuentas, te hago yo la pregunta. ¿Qué tendrá más fuerza? ¿El movimiento del sombrero, Generación Z, o seguirán utilizando para denostar el movimiento carroñero, cuando al final de cuentas hay un líder total y absoluto que lo hemos visto, y vuelvo a poner el ejemplo de los 43, que se llama Andrés Manuel López Obrador? Él sería el verdadero líder del movimiento carroñero en sus inicios políticos, de todo lo que estamos viendo ahorita en el país, Mario. Así es carroña cuando no les es conveniente. Sí, exactamente, por eso te digo que va a estar, y ahí te doy el nombre, porque obviamente todos nos vamos y seguimos en el chisme lavadero, nos sacamos la lengua, y muchos de los que están ahora acusan de que son bots. Entonces, yo creo que al final de cuentas deberían de ver quiénes aparecen de frente y con nombre y apellido, y ahí te lo estamos viendo, a ver hasta dónde llega el movimiento del sombrero y a ver hasta dónde llega la ineptitud, o obviamente el reconocimiento del actual gobierno para lograr pacificar al país. Y ahorita volvieron a anunciar, al muy estilo de Carlos Salinas de Gortari, un plan Michoacán. Como en su momento lo hizo Carlos Salinas de Gortari, como en su momento también lo hizo Peña, como en su momento también lo hizo Felipe Calderón. Y decíamos, a Felipe Calderón se le acusa de la guerra, pero resulta que la guerra inicia en Michoacán, entre comillas, por así decirlo, a petición de otro michoacano, Lázaro Cárdenas Batel. Y obviamente ahí lo que decíamos, pues para ellos el presunto culpable intelectual sería Felipe, el cómplice sería Enrique Peña Nieto. Pero ahora, ¿qué van a decir cuando al final de cuentas la propia presidenta, con bombo y platillo, anuncia un plan Michoacán para la pacificación, al más puro estilo de Carlos Salinas de Gortari, Mario? Así es.